Capítulo 1. Economía del donut, teoría y práctica. El concepto de la economía del donut está despertando cada vez más interés en las entidades de tercer sector y entre movimientos sociales, pero, a su vez, plantea una serie de preguntas y requiere aclaraciones, sobre todo entre la generación más joven. ¿Qué es y cómo se ha desarrollado? Este capítulo describe su historia y hace una revisión de sus bases. 1.1. ¿De dónde venimos? La idea de los límites planetarios, aunque conocida anteriormente, no ganó reconocimiento hasta los años 60, cuando una ola de nuevos autores advertía sobre la imposibilidad de mantener unos niveles de crecimiento económico continuos. Estas preocupaciones y estudios se recogieron de manera especialmente influyente en el famoso informe Los límites al crecimiento, encargado al Instituto de Tecnología de Massachusetts por el Club de Roma, publicado en 1972 y elaborado por 17 profesionales de los cuales destaca Donada Meadows, biofísica y científica ambiental, por ella y su marido Janes. A veces el informe se conoce también como informe Meadows. También este tema aparece en una colección de escritos del matemático y economista rumano Nicholas Georgescu Roegen. Este científico fue uno de los primeros en introducir las ciencias naturales en la economía y argumentó que aumentar constantemente el tamaño de la economía es imposible porque es contrario a las leyes de la naturaleza. Basado tanto en la biología evolutiva como en la termodinámica, argumentó que la producción debería considerarse una extensión de la evolución biológica, y como tal, debería obedecer las leyes de la termodinámica. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico acelera la entropía, y en algún momento, actúa como una restricción de la producción primaria. Sus aportaciones son importantes ya que quizás por primera vez escribió abiertamente sobre el absurdo de crecimiento ad infinitum en un mundo finito, y de ahí, sobre la necesidad de reemplazar la economía tradicional con una bioeconomía, o en otras palabras, la necesidad de tejer lazos entre la economía y la biosfera. Durante las décadas posteriores, el movimiento en sí pierde fuerza fusionándose con el crecimiento europeo de la política verde y ambiental que, sin embargo, con el tiempo se considera como poco efectiva. Desde entonces, el discurso de la escasez de los recursos ha continuado desarrollándose, encontrándose también en filosofías parecidas de otras partes del mundo tales como el concepto de buen vivir en América Latina, Ecoswaraj o democracia ecológica radical, también conocida como RED por sus siglas en inglés, Radical Ecological Democracy en India. Ubuntu en Sudáfrica, o creencias indígenas aplicadas al discurso del decrecimiento en Australia, incluyendo como base el bienestar humano, en su visión más holística, más allá de la acumulación de capital y los gadgets tecnológicos, englobando el aspecto comunitario y emocional también, la equidad y la justicia, la gobernanza basada en la participación directa, la solidaridad o la dignidad del trabajo. La economía del donut también está marcada por los límites biofísicos del planeta que no se deben superar para evitar correr riesgos vitales para la comunidad. 1.2 Economía del donut, ¿qué es? Presentada por la economista británica Kate Raworth en su libro de 2017 Economía del donut, 7 formas de pensar como un economista del siglo XXI. La teoría sostiene que el pensamiento económico del siglo XX no está equipado para lidiar con la realidad del siglo XXI de un planeta al borde del colapso climático. En lugar de equiparar un PIB creciente con una sociedad exitosa, nuestro objetivo debería ser encajar toda la vida humana en lo que Raworth llama el punto óptimo entre la base social, donde todos tienen lo que necesitan para vivir una buena vida, y el techo ambiental. En general, la gente de los países ricos vive por encima del techo ambiental. Los de los países más pobres a menudo caen por debajo de la base social. El espacio intermedio, ese es el donut, a veces llamada también rosquilla y, por tanto, economía rosquilla, pero en este libro utilizaremos el nombre economía del donut. La teoría recibe este nombre porque está representada visualmente por 2 discos en forma de donut. El del centro es la base social, que incluye los derechos fundamentales básicos, y el anillo exterior es el techo ecológico, que no se puede sobrepasar. En medio está el espacio en el que la humanidad puede prosperar si se respetan los límites del planeta. Ambas circunferencias coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS de las Naciones Unidas. De hecho, Cristina Gallach, miembro del equipo de la ONU que en 2015 puso en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recordaba durante una intervención en el Congreso Nacional del Medio Ambiente en 2018 que el logotipo de los ODS debe su forma circular precisamente a la teoría de Raworth presentada anteriormente en un artículo en el 2012. ¿Cuáles son estos límites del modelo donut?
La economista Kate Raworth utilizó los 9 umbrales ambientales que no se deben superar descritos por Johan Rockström en 2009 para evitar una mayor degradación natural que comprometa aún más la salud del planeta. Cambio climático. Pérdida de biodiversidad. Acidificación de los océanos. Conversión de tierras. Extracción de agua dulce. Carga de nitrógeno y fósforo. Contaminación química. La contaminación del aire. Y el agotamiento de la capa de ozono. A su vez, existen 12 objetivos sociales esenciales para que la humanidad prospere, muchos de los cuales son derechos humanos básicos. Seguridad alimentaria. Ingresos dignos. Agua y saneamiento. Salud. Educación. Energía. Igualdad de género. Equidad social. Resiliencia. Participación política. Renta y trabajo. Redes. Y acceso a la vivienda. Donut y la COVID-19. Ejemplo práctico de la implementación, o uno de ellos. En abril de 2020, durante la primera ola de COVID-19, el gobierno de la ciudad de Ámsterdam anunció que se recuperaría de la crisis y evitaría catástrofes futuras implementando la idea de Kate Raworth. Ámsterdam, la capital holandesa, fue la primera ciudad del mundo en asumir un compromiso oficial con la economía del donut. Creo que puede ayudarnos a superar los efectos de la crisis, dijo la alcaldesa de Ámsterdam, Marieke van Donenk en una entrevista para The Guardian. La premisa central es simple: el objetivo de la actividad económica debe ser satisfacer las necesidades básicas de todas las personas, pero dentro de los recursos disponibles del planeta. Cuando de repente tenemos que preocuparnos por el clima, la salud, el trabajo, la vivienda, el cuidado y las comunidades, existe un marco que pueda ayudarnos con todo eso, añadió Raworth. Sí, lo hay, y está listo para funcionar. La ambición de Ámsterdam es por tanto atraer a los 872.000 residentes dentro del espacio seguro del donut, es decir, asegurando que tengan acceso a una buena calidad de vida, pero al mismo tiempo haciéndolo de manera sostenible y sin ejercer más presión sobre el planeta. Guiada por la organización creada por Raworth, Donut Economics Action Lab, DEAL, la ciudad está introduciendo proyectos masivos de infraestructura, nuevos esquemas de empleo y novedosas políticas y contratos públicos teniendo en cuenta la filosofía de la economía del donut. Van Donenk explica qué y cómo se está haciendo tomando la crisis de la vivienda como ejemplo. En Ámsterdam, casi el 20% de los inquilinos no pueden cubrir sus necesidades básicas después de pagar el alquiler, y solo el 12% de aproximadamente 60.000 solicitantes de vivienda social tienen éxito. Una solución simple podría ser construir más viviendas, pero el modelo de donut de Ámsterdam destaca que las emisiones de dióxido de carbono de la zona urbana están un 31% por encima de los niveles de 1990. Además, las importaciones de materiales de construcción, alimentos y productos de consumo desde fuera de la ciudad constituyen el 62% de esas emisiones. Por tanto, Van Donenk dice que el ayuntamiento planeó regulaciones que a la hora de la construcción de dichas viviendas garantizaran el uso de los materiales que fueran reciclados y naturales, como por ejemplo la madera. El donut no nos trae la respuesta sino una forma nueva de ver el problema que tenemos, para que no sigamos en las mismas estructuras que antes, dijo. Por otro lado, Electra Kulompi, estratega senior de Circle Economy, dice que el ejemplo de Ámsterdam es a aprender haciendo. Están muy interesados en experimentar. Crear este proceso de llevar el donut a la ciudad es llevar un modelo conceptual y teórico a la práctica y que éste se convierta en una herramienta para la toma de decisiones y para el diseño. Y eso sucede mucho en un formato participativo. Por tanto, y sin perder de vista la gran importancia de los movimientos cívicos, por otro lado unas 400 personas y organizaciones locales han establecido una red llamada Amsterdam Donut Coalition, para ejecutar sus propios programas de activismo, autoorganización de los barrios, familias y colectivos. Parte del desafío será hacer que las empresas se centren más en lo social, dice Drawing. No podemos transformar el sistema cuando las empresas aún dependen de la inversión de sus accionistas, que se basan principalmente en el dinero en lugar de en un propósito. Crear conciencia pública también será un desafío, dice ella. ¿Cómo podemos convertirnos en una ciudad basada en la economía del donut si mi vecina no ha oído hablar de ella o no entiende por qué es relevante para ella? ¿Por qué las personas deberían preocuparse por un nuevo modelo económico cuando están luchando para pagar el alquiler o llevar a sus hijos a la escuela? Al final, necesitamos un sueño co-creado, dice Drawing, algo que podamos esperar, algo donde nadie se quede atrás,
ni las personas ni el planeta. Eso es lo que ha atraído a tanta gente al modelo del donut en primer lugar. El modelo es poderoso porque es simple y habla a todos, dice Coulombi. El problema es cómo juntar a esa gente, este grupo muy mixto. Rawes dice que mucho de eso se reduce a la comunicación, cambiando las mentes de una en una. Parece que podría llevar una eternidad cambiar los paradigmas, dice Rawes. Pero en un individuo, puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. El mundo está experimentando una serie de conmociones e impactos sorpresivos que nos permiten alejarnos de la idea de crecimiento hacia prosperar, dice Rawes. Prosperar significa que nuestro bienestar está en equilibrio. Lo sabemos muy bien a nivel de nuestro cuerpo. Este es el momento en que vamos a conectar la salud corporal con la salud planetaria. Ámsterdam fue la ciudad pionera, pero desde luego no la única. DEAL ha recibido una avalancha de solicitudes de varias municipalidades y otras entidades que buscan construir sociedades más resilientes después de la COVID-19. El Ayuntamiento de Copenhague decidió seguir el ejemplo de Ámsterdam ya en junio de 2020, al igual que la región de Bruselas y la pequeña ciudad de Dunedin, Nueva Zelanda, en septiembre de 2020, y Nanaimo, Columbia Británica, en diciembre de 2020, y desde entonces muchos más en todo el mundo. Para incorporar la economía del donut en sus modelos de gestión urbana, las ciudades deben responder a las siguientes preguntas. Objetivo: ¿a qué o a quién sirve la ciudad? Redes: ¿cómo está utilizando la ciudad su poder adquisitivo y sus redes? Gobernanza: ¿cómo se gobierna la ciudad? ¿Quién está incluido en los procesos de toma de decisiones? Propiedad: ¿quién posee las fuentes de riqueza de la ciudad? Finanzas: ¿las finanzas están al servicio de la ciudad o la ciudad al servicio de las finanzas? Otro ejemplo práctico que surgió en contexto pandémico y se basa en la economía del donut es el documento de la iniciativa de WEAL, Wellbeing Alliance, una colaboración de organizaciones, alianzas, movimientos e individuos que trabajan por una economía del bienestar humano y ecológico. Este trabajo recogió las siguientes reglas basadas en la economía del donut como marco práctico para guiar su trabajo. Sus autores describen de la siguiente manera cada una de las reglas. 1. Nuevos objetivos, ecológicamente seguros y ambientalmente justos. Priorizar el bienestar humano a largo plazo y la estabilidad ecológica en todas las tomas de decisiones. Decrecer y desinvertir en sectores económicos que no contribuyen a los objetivos ecológicos y de bienestar. Invertir en aquellos que lo hacen. Facilitar una transición justa para todos que cree puestos de trabajo. 2. Protección de los estándares ambientales. Proteger todas las políticas climáticas existentes y los objetivos de reducción de emisiones, las reglamentaciones ambientales y otras políticas ambientales en todas las respuestas al COVID-19. 3. Infraestructura verde y de aprovisionamiento. Desarrollar nueva infraestructura verde y de aprovisionamiento, y prácticas sociales sostenibles como parte de la recuperación de COVID-19. Por ejemplo, transformar el espacio urbano hacia viajes sin uso del automóvil, ampliar el transporte público, la energía verde, la producción de alimentos ambientalmente sostenible, la vivienda baja en carbono, condicionalidad ambiental a los rescates de industrias con alto contenido de carbono. 4. Servicios básicos universales. Garantizar la satisfacción de las necesidades de todos, incluso a través de la cobertura de salud para toda la población de forma gratuita en el punto de acceso. Provisión universal gratuita o bonos para niveles básicos de agua, luz, gas, vivienda, alimentación, movilidad, educación. 5. Y medios de vida garantizados. Garantizar que todos tengan los medios para vivir decentemente, por ejemplo, a través de ingresos y /diagonal o garantías laborales, redistribución del empleo a través de la reducción del tiempo de trabajo. 6. Distribución justa. Crear sociedades más igualitarias a nivel nacional y mundial a través de una distribución justa de recursos y oportunidades. Por ejemplo, impuestos sobre la renta y el patrimonio más progresivos y orientados hacia el medio ambiente, propiedad pública /diagonal común de recursos e infraestructuras clave. 7. Y mejor democracia. Asegurar procesos democráticos efectivos, transparentes e inclusivos en todos los niveles, poner fin a la captura regulatoria de los intereses corporativos y la corrupción. 8. Organizaciones económicas del bienestar. Priorizar en todas las empresas y organizaciones los objetivos sociales y ecológicos, implementar principios de economía circular para minimizar el uso y desperdicio de recursos, garantizar la democracia económica y organizativa. 9. Cooperación.
Asegurar la cooperación y la solidaridad en todos los niveles, incluso en la política internacional y la economía global, en todos los sectores industriales y ministerios gubernamentales, en todas las escalas, mundial, nacional, regional, local. 10. Control público del dinero. Introducir el control público y democrático de la creación de dinero. Gastar dinero recién creado en inversiones que promuevan objetivos sociales y ambientales y eviten la austeridad posterior a la recuperación. Otro ejemplo práctico nos propuso el economista francés Serge Letouch, 2009, al hablar sobre el decrecimiento, un concepto hermano de la economía del donut, en sus famosas 8R, que simbolizan 8 acciones y objetivos interdependientes. 1. Revaluar, es decir, diagnosticar la sociedad e impulsar los valores nuevos tales como cooperación frente a competencia, disfrute frente a obligación o adicción al trabajo, humanismo frente a consumismo, etc. 2. Reconceptualizar, en otras palabras, encontrar nuevas maneras de interpretar la realidad y el éxito que se traduciría en redefinir conceptos como la riqueza y la pobreza o la escasez y la abundancia. 3. Reestructurar la sociedad y la producción de acuerdo con los nuevos valores establecidos. 4. Relocalizar y otorgarle más valor a lo local, sobre todo en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas. 5. Y redistribuir, que significaría una nueva organización de reparto de los bienes. 6. Reducir, sobre todo, el impacto que tiene la actividad económica, consumidora expansiva en la biosfera, pero también las jornadas de horarios de trabajo o el turismo masivo. 7. Reutilizar, ligado al intento de alargar la vida útil de los productos y acabar con la irracional obsolescencia programada. 8. Reciclar, basado sobre todo en los principios de la economía circular. Esta lista básica, como señala el propio Letouch, podría ampliarse y, de hecho, suele enriquecerse con diversas propuestas tales como radicalizar, reconvertir, reinventar, sobre todo la democracia, redimensionar, reducir la velocidad, relajarse, renunciar, repensar, etc., pero todos estos términos suelen estar de alguna manera englobados en el listado principal. El prefijo re en las 8 medidas propuestas ha sido criticado como reaccionario, o hasta romántico y nostálgico en su anhelo de retroceder, volver atrás en el tiempo. No obstante, Letouch explica que si hay en ello un elemento de reacción, es una reacción al sistema de excesos y arrogancia reflejados en lo que Jean-Paul Sartre denuncia como lo sobre. Incluso el castellano permitía aquí un juego de palabras con las sobras, lo que sobra, tales como, por ejemplo, el sobredesarrollo, la sobreproducción, la sobreextracción, la sobrepesca, el sobreconsumo, el sobreembalaje, el sobreendeudamiento y un largo etcétera. Además, en un valor implícito de la revolución cultural de los 8R se puede reducir a una sola palabra cuyo significado se elaborará más en detalle en el siguiente capítulo, resistir. Resumiendo, la economía del donut le ha regalado a Aragües a algunos admiradores de alto perfil. La respaldó el Papa Francisco mientras que el célebre naturalista británico Sir David Attenborough le dedicó un capítulo en su último libro, A Life on Our Planet, llamándolo, la brújula de nuestra especie para el viaje hacia un mundo sostenible. 1.3 Economía del donut, ¿por qué? Tanto la ecología como la economía se derivan de la palabra griega oikos que significa hogar, y aunque ambos términos implican una forma de administración de dicho hogar, parece que están cada vez más alejadas. La presenta guía, a través de un intento de destacar y tejer hilos entre la idea de economía del donut y la labor de educación informal y no formal de las entidades de economía social, cuestiona el pensamiento económico y social dominante cada vez más obsoleto, ante las múltiples crisis que enfrentan nuestras sociedades y el planeta hoy en día. Invita también a la discusión sobre un posible potencial del movimiento de la economía del donut potenciado a través de las entidades de economía social tales como nuestras asociaciones, como explicaremos más adelante. Como dijo el científico social y filósofo Karl Polanyi, 2001, el sistema económico es un componente de la cultura humana, e igual que ella, está en constante estado de evolución. Y debería estarlo, se podría añadir, y de forma muy acelerada, nuestro planeta y la sociedad lo requieren. Basta observar los sucesos de los últimos meses, los fenómenos cada vez más recurrentes del cambio climático, los alarmantes informes del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los asaltos a la democracia, la pérdida de la biodiversidad resultante en la aparición de pandemias, o las graves carencias de nuestro modus operandi actual en el tejido social, alimenticio, energético, económico o educacional. El crecimiento de un número abstracto de Producto Interior Bruto, PIB, no es lo que persigue la gente cuando habla del crecimiento. Lo es, sin embargo, el deseo de poder consumir o adquirir más,
lo cual requiere el uso de más materia prima y energía, aunque esto no se suele declarar de manera rotunda a la hora de hablar de crecimiento económico. Sin entrar en el debate sobre las nuevas propuestas de medir la prosperidad o abundancia humana, el antropólogo Jason Heckel llega a llamar la preocupación por el PIB un fetiche, que oculta el hecho de que el crecimiento sea material. En este sentido, la economía del donut, con su foco puesto en la reducción del uso de materiales, energía y patrones de mercantilización que hemos mencionado anteriormente, se convierte en un concepto que desmitifica y hasta cambia el significado del crecimiento hoy en día. Cambios en nuestro modelo de vida y gestión de recursos escasos parecen inevitables, y la única pregunta es si seguirán ocurriendo en forma de una caótica respuesta a interrupciones imprevistas. Vivimos en tiempos de una crisis perpetua, que solo puede tomar la forma, con suerte, de una transición cuidadosamente planificada hacia un modelo socioeconómico que opere dentro de los límites físicos de un planeta finito, y debe hacerlo basada en la solidaridad y ética. Esta guía permitirá por tanto profundizar en el conocimiento mediante la revisión de datos, el contraste de conocimientos previos y la exploración de un nuevo enfoque, poniendo a las entidades de la economía social como posibles aliadas a la hora de llevar a cabo un intento de proceso de transición hacia un nuevo modelo socioeconómico. Tendrá por ende un valor aportando síntesis de aspectos teóricos relacionados con la economía del donut y el papel que juega en el tercer sector. 1.4 ¿Quién es el que más la necesita? Las crisis traen cambios. Las crisis traen esperanza. Las crisis traen el proceso de catarsis, más rápido y más profundo además. No obstante, tengamos presente la advertencia de Caracas, 2012, citada por Natale et al., 2016, 53 sobre el dicho chino, crisis también significa oportunidad, que hoy se está convirtiendo en crisis para la mayoría y oportunidad para unos pocos. ¿Por qué la economía del donut abarca tanto aspectos medioambientales como sociales? El año pandémico, 2020, fue un claro ejemplo de ello. Mientras se estima que la pobreza extrema global por primera vez desde hace 20 años va a aumentar justo en 2020 por causa de la pandemia de COVID-19, además de los conflictos y el cambio climático que ya estaban contrarrestando los esfuerzos por su reducción, más del 60% de los multimillonarios del mundo han aumentado su patrimonio. Elon Musk de Tesla y Jeff Bezos de Amazon liderando el listado, en un año trágico para la gran mayoría de la humanidad. La riqueza de este último ha crecido un 63,3% en comparación con el 2019. La economía del donut puede dar un papel a la economía social en el mejor reparto de bienes. Reconozcámoslo. No toda la humanidad Taut-Court es igualmente responsable por la crisis actual. Y la que nos espera. El informe más reciente de Oxfam resulta aún más demoledor. Tan solo 8 personas, 8 hombres en realidad poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Entre 1990 y 2015 el 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono, consumiendo casi un tercio, el 31% del presupuesto global de carbono. Mientras tanto, el 50% más pobre de la población mundial generó tan solo el 7% de las emisiones, consumiendo tan solo el 4% del presupuesto de carbono y únicamente el 1% más rico de la población mundial generó el 15% de las emisiones acumuladas y consumió el 9% del presupuesto de carbono, el doble que la mitad más pobre de la población mundial. Lo representan las gráficas a continuación. Y es más, como ya se ha visto antes, el sistema económico actual no solo es responsable de la desigualdad financiera y social, sino también de la degradación ambiental, por tanto, de la injusticia ambiental, Angelovsky, 2015. De la misma manera, se sigue considerando el medio ambiente como valioso únicamente por las demandas económicas que cubre a través de una especie de capitalismo verde obsesionado por el avance tecnológico. Muchas industrias más contaminantes y sus impactos medioambientales se han transferido al sur global. El progreso ha resultado ser un retroceso, ya que la lógica capitalista del norte global no puede sino explotar la naturaleza. El término justicia ambiental se refiere por tanto a los movimientos en todo el mundo que luchan contra la asignación desigual de los peligros ambientales y el racismo climático. Como recuerda Martínez Alier, las campañas de las organizaciones de justicia ambiental de los países del sur contra el intercambio ecológicamente desigual y la deuda ecológica, y los movimientos sociales dentro del marco de la economía del donut deben desde luego combinarse. El problema del norte global es que produce y consume más de lo necesario, a expensas del sur, el medio ambiente y las generaciones futuras. Además,
En el imaginario colectivo el crecimiento económico se ve como una solución para la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, en las naciones ricas, el crimen, las enfermedades, sobre todo mentales, el abuso de las drogas y otros efectos secundarios indeseables aumentan tan rápido como su riqueza medida por el PIB, por lo cual es la correcta redistribución, no el crecimiento, lo que mejora el bienestar. Por tanto, la economía del donut nos habla de políticas de redistribución de los recursos en provecho de los desfavorecidos y en franca contestación, como subrayamos más adelante, del orden capitalista imperante. En los países del norte esas políticas deben preconizar, por ejemplo, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía, universal, incondicional e individual, que acreciente las posibilidades de los más desfavorecidos. Hay quien ha defendido en paralelo, por cierto, el establecimiento de un ingreso máximo autorizado. Deben alentarse también medidas que tomen en consideración, en lugar central, la mejora del nivel de vida de los habitantes de los países pobres, siempre sobre la base, eso sí, de la defensa de fórmulas que no reproduzcan los modelos desarrollistas y productivistas que están en crisis en el norte. Necesitamos cuestionar la obsesión por el crecimiento y centrarnos en fomentar economías basadas en la restauración de ecosistemas y la redistribución de la riqueza. La economía del donut respalda por tanto la visión de la justicia social como un valor central, especialmente en lo que respecta a la justicia distributiva pero también la ambiental. ¿Cómo? Una sociedad guiada por estas ideas tendría que construir nuevos procesos e instituciones para elegir colectivamente cómo dedicar sus recursos para cubrir las necesidades básicas y las formas de compensación. Esto en sí no es un concepto para nada nuevo y, por tanto, radical. De hecho, las sociedades solían implementarlo durante siglos antes de la Revolución Industrial. ¿Ejemplos? El término francés dépense se refiere al gasto del excedente de las sociedades, más allá de lo necesario para satisfacer las necesidades humanas esenciales. Como recuerda Callis, 2018, en el antiguo Egipto se dedicaba el excedente a la construcción de las pirámides, los tibetanos lo dejaban para los monjes, en Europa medieval a las iglesias, mientras la civilización capitalista actual lo invierte en producir aún más crecimiento. Las nuevas economías, no obstante, proponen que los ciudadanos conciban nuevas formas de administrar este excedente, formas que ayuden a construir comunidad y a cuidar del medio ambiente, formas que en sentido estricto económico son aparentemente improductivas pero que sacan el capital del círculo vicioso del crecimiento y generan buena vida, como mencionaremos más adelante. 1.5 Papel de las entidades de economía social y educación no formal e informal. Los franceses hablan de desarrollo, dice Tierno B.A., director de una ONG senegalesa. ¿Pero es eso lo que quiere la gente? No. Lo que quieren es lo mejor expresado por la palabra pular o bamtaarek, que significa una comunidad interdependiente, una sociedad armoniosa en la que cada individuo, rico o pobre, puede encontrar la realización. En el sentido de la redistribución de bienes, la economía social se ocupa de los principios y regularidades de la distribución de la parte de la renta nacional que va a la población y discute los fenómenos económicos desde el punto de vista de contribuir al bienestar social e individual. ¿Por qué? Nos vamos a centrar en su papel de ofrecer a las personas de todos los ámbitos de la vida la oportunidad de volver a la sociedad que por razones distintas han sido excluidas de ella. La idea principal de las entidades de economía social es tener en cuenta a las personas por encima de la maximización de beneficios. ¿Qué significa esto? Las entidades de economía social destinan los excedentes a la activación de personas excluidas por la sociedad. En condiciones donde el Estado pierde su importancia geopolítica a favor de las corporaciones y empresas de alcance global y los mercados locales quedan marginados, aumenta paradójicamente la importancia del tercer sector. Las entidades de economía social proporcionan satisfacción a sus empleados, o miembros y voluntarios, y evocan un sentido de autorrealización y satisfacción. Este papel educativo y socializador de la economía social para la esfera de la exclusión y la discriminación social no se puede infravalorar. El mercado no cumplirá esta última función. Teresa Crespo, en su artículo Una nueva relación del tercer sector y la economía social, resalta también que una sociedad cohesionada, aparte del sentido de pertenencia a una comunidad, goza de una mínima redistribución equitativa de los recursos. En consecuencia, siempre que se trabaja por construir una sociedad más justa y menos exclusiva, se conseguirá mayor cohesión entre la población, y en la medida que genera unos recursos económicos que se distribuyen según los criterios de justicia redistributiva de las entidades sociales, se beneficia a un mayor número de población, como es el personal laboral, el voluntariado, y a todas las personas que reciben atención o ayuda. En cuanto a la justicia ambiental y social,
Natale recomienda reflexionar sobre las siguientes 3 cuestiones. 1. Analizar el papel del poder en la configuración de la psique y los comportamientos sociales. 2. Ir alternando la teoría y la práctica. 3. Hacer hincapié en que la acción no puede ser solo un asunto de interés individual. Las entidades de economía social llevan estas 3 ideas incorporadas en su propia genética y construcción, ya que ofrecen un reparto del poder más horizontal o compartido, actúan en ámbitos teóricos y prácticos y ponen el foco en la colectividad. Un ejemplo de ellas son, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito que evitan el modelo convencional de un banco. Se basan en el modelo de un colectivo que agrupa sus recursos con el derecho a pedir prestado de este grupo de acuerdo con sus necesidades. También, otro de los beneficios de estas cooperativas que operan a nivel local o regional es el hecho de reinvertir los ahorros localmente. Vale la pena destacar también el autogobierno democrático y el hecho de que las cooperativas de ahorro y crédito están menos involucradas en la presión de hacer crecer al dinero, que es uno de los principales impulsores del crecimiento económico. Otro ejemplo serían las entidades que conforman el tercer sector social, siendo las entidades de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de derechos sociales para impulsar una sociedad más inclusiva y con menos pobreza y exclusión. Aquí entrarían también las entidades de cooperación internacional y que se ocupan del cuidado del medio ambiente. Según el informe Radiografía del tercer sector social en España, retos y oportunidades en un entorno cambiante. El significado de este sector en España está reflejado en ya casi 30.000 entidades que lo conforman, cubriendo las necesidades de los más vulnerables. Más de 7 millones de personas atendidas anualmente por más de 2 millones de personas, entre voluntarios y empleados. Muchas de estas personas con necesidades que sin la creciente presencia del tercer sector social estarían en riesgo de no ser respondidas, especialmente en tiempos de crisis donde más aún destaca su importancia. Y aunque la economía social se convierte en objeto de interés de las políticas públicas debido a, entre otras cosas, su mayor alcance del trabajo en el ámbito de la población marginada y en riesgo de exclusión social, la financiación pública para la acción social experimentó un freno en el año 2017 con un descenso de más del 2%. Este tipo de iniciativas cuenta además con una desventaja sistémica, ya que su rentabilidad social es un concepto difícil de medir en términos económicos, pero que más destacadamente representa uno de los elementos básicos de la economía social. Esta responsabilidad se valora a través del impacto de las acciones realizadas por las entidades con el fin de ayudar, prestar un servicio, proporcionar un apoyo, una información o una formación a las personas con el objetivo de incrementar su bienestar, su autonomía y, en definitiva, su desarrollo integral como ciudadanos responsables. Para terminar, el papel de la redistribución respecto a la crisis de la energía y demás recursos va a ser una tarea ardua. Una tarea, además, que pocos están planteando y de la que apenas se habla, aunque la reciente crisis pandémica, por ejemplo, la escasez de equipamiento médico y la difícil cuestión de elección a quien asignarlo ha podido servir de tráiler de lo que está por llegar. Además, probablemente en dimensiones mucho más grandes. ¿Cómo se llevará a cabo el reparto de los recursos y cómo se intentará mantener un equilibrio? Como dice Pratt citando a la Fundación FUEM, famoso por su labor educativa y búsqueda de alternativas, que es más democrático, que cada persona consuma recursos en función de su capacidad de gasto y libertad individual, o que se establezcan umbrales colectivos que limiten las decisiones individuales en la búsqueda de un reparto más equitativo del impacto. ¿Quién y cómo se establece el umbral de lo que es necesario? El papel de las entidades de economía social estriba aquí también, una vez más, en el papel de educación y sensibilización a la ciudadanía, que sigue sin escuchar las voces de los científicos y ecologistas, sin exigir los cambios con la profundidad, seriedad y rapidez que se requiere. Como dice Jorge Rickman cuando cita a Francisco Chico Walter, no creo que esto sea una batalla del 99% contra el 1% de los poderosos, como defendía Akjepachu Wall Street. Es una lucha del 1% de críticos para que el 98% despierte y combatamos juntos al otro 1% que dirige el sistema. Ejercicio práctico. Instrucciones. Pide a las y los jóvenes escribir en los papelitos pequeños diferentes grupos sociales, tales como por ejemplo las personas con discapacidad o movilidad reducida, colectivo LGBTQI, personas refugiadas, personas migrantes, estudiantes, personas desempleadas, padres o madres solteras, etc. Dependiendo del grupo con el cual trabajemos, podemos pedirles también roles más concretos que serán más fáciles para trabajar o prepararlos nosotras mismas anteriormente. Cada persona cogerá después un papel y les pediremos que se pongan de pie formando una línea recta. A continuación,
Les haremos varias preguntas sobre las posibles actividades dentro de la sociedad. Por ejemplo, ¿puedo votar en las elecciones al Parlamento Europeo? ¿Puedo presentarme como candidato en las elecciones locales? ¿Puedo viajar por Europa? ¿Puedo casarme con la persona que elegí y vivir sin prejuicios ni miedo? ¿Llego a fin de mes? ¿Me es igual de fácil encontrar un trabajo o un piso que alquilar? ¿Me rodean familiares con los que pueda contar, etcétera? Cada vez que una persona, desde el rol asignado, dice y sí, da un paso hacia adelante. Después de algunas rondas de preguntas, veremos diferentes posiciones en la sala que de alguna manera podrán representar diferentes posiciones en la sociedad según los privilegios, etcétera. Este es un buen punto de partida para que los y las participantes jóvenes piensen en el tema de la participación activa y los diferentes roles de las personas en la sociedad. Normalmente surgiría un debate de forma natural, pero si no, podemos también utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser una ciudadanía activa? ¿Por qué es importante serlo? ¿Cómo pueden las personas jóvenes ser más activas en la sociedad? ¿Te consideras una persona activa? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de formar parte de ciudadanía activa? Para agilizar el debate podemos también elegir algunas declaraciones o citas controvertidas sobre el tema de la participación activa y colocarlas sobre distintas hojas de papel más grandes el centro de la sala. Por ejemplo, un voto no cambiará nada. No hay posibilidades de cambiar las comunidades. Votar es suficiente para la participación activa. Las personas jóvenes no tienen ninguna posibilidad de cambiar algo. Las personas inmigrantes no deberían tener derecho a postularse como candidatos y candidatas en las elecciones. Pedimos a los y las participantes que permanezcan un rato en silencio leyendo y luego escriban sus opiniones en las hojas de papel. Después, de nuevo se deja un rato libre para que todo el mundo lea lo que se ha escrito y se pueden comentar las distintas opiniones en un círculo a modo de debate final.